Bueno, buenos días con todos. Mil gracias por su tiempo y por el interés en esta exposición. El título de la misma, Inteligencia Artificial y Analítica como claves estratégicas del futuro empresarial. Como he mencionado, agradezco a PROMPERÚ esta oportunidad y comentarles que en esta exposición vamos a presentar algunas ideas respecto a la gestión empresarial, la inteligencia artificial y la analítica, para luego pasar a comentar algunas ideas respecto a la integración de estas tecnologías para el logro de los objetivos empresariales. Finalmente, trataremos de la situación actual en cuanto a la implementación de proyectos que involucran esas tecnologías y algunas recomendaciones para los gestores o gerentes. Este es el título. Y acá he desarrollado los puntos de la agenda que ya los comenté. Si hablamos, pues, de gestión empresarial, aquellos que tenemos ya años en puestos de gestión, sabemos que la gestión empresarial, de alguna manera, es una combinación de arte, ciencia y mucho de intuición. Y hay algunas palabras que tienen que estar sumamente claras dentro de nuestro vocabulario: visión, objetivos estratégicos, estrategias y, por supuesto, rentabilidad. Sabemos que el fin último de una organización empresarial es generar rentabilidad. Los directivos tienen que desarrollar 4 funciones básicas: planificar, organizar, dirigir y controlar. Esas son las 4 funciones que tienen que desarrollar los directivos en una organización, ¿correcto? Y cada vez desempeñar estas funciones resulta más complicado, porque justamente el entorno externo se está volviendo más dinámico y más complejo. Acá menciono algunas de esas características de este entorno externo, o en tal caso factores que justamente están dinamizándolo y haciéndolo más complejo. La globalización, los cambios geopolíticos que últimamente están, digamos, bastante de moda en los periódicos, el concepto de sostenibilidad cada vez más importante dentro de todo el ámbito empresarial, la diversidad cultural, que de alguna manera es una consecuencia o un tema que viene de la mano con la globalización, las regulaciones que van vinculadas a distintos ámbitos de la gestión empresarial, ya sea laboral, ya sea de sostenibilidad, ya sean tributarios, etcétera, la tecnología, que es en parte la exposición del día de hoy, y la competencia, que debido también a la globalización, tratados de libre comercio, apertura comercial, evidentemente la competencia se vuelve mucho más potente y mucho más difícil de enfrentar. Dentro de ese ambiente externo hay un factor adicional que quise ponerlo por separado en una lámina, que es el surgimiento, ya desde hace años evidentemente, de lo que se llaman ahora cadenas globales de valor, Global Value Chain. ¿Qué significa eso? Que existe una empresa que es la cabeza de una cadena que tiene distintos componentes en distintas partes del mundo. Una empresa multinacional, esa es la cabeza de una cadena global de valor, decide en base a distintos parámetros, largo para explicar en esta exposición, pero decide en base a distintos parámetros cuáles de sus actividades van a ser desarrolladas en determinadas locaciones, y también decide quién va a estar a cargo de desarrollar dicha actividad. Por locación entendemos países, zonas del mundo, ¿correcto? Y cuando hablamos de quién va a desarrollar esa actividad, las alternativas son varias. Puede hacerlo la multinacional sola, cuando es algo muy importante, muy estratégico para ello. Puede hacerlo de manera combinada con algún tipo de alianza estratégica o inclusive un joint venture, ¿correcto? O puede tercerizarlo a un 100% a un proveedor que tenga determinadas condiciones y goce de la confianza de dicha multinacional. Todo esto es factible por las distintas condiciones que he mencionado en la lámina anterior. La competencia también la enfrentan las empresas multinacionales. La globalización también la enfrentan las empresas multinacionales, y todas las alternativas que ahora se dan debido a los tratados de libre comercio, ¿ok? A la tecnología que ha permitido una mejor comunicación, un descenso increíble en todos los costos de todo lo que implica transporte y comunicaciones. Todos estos factores han dado lugar a estas cadenas globales de valor. Por lo tanto, algún lugar dentro de esas cadenas tenemos que tener. La gobernanza, los puntos que he mencionado en esta lámina, gobernanza es cómo va a dirigir la empresa multinacional cada uno de esos eslabones. Outsourcing, tercerizar una operación a una empresa ajena a la mía. Offshoring, sacar
esa operación a una locación externa a la mía, es decir, que una operación ya no se encuentra en Perú, sino en otro país. Y un último punto que he incluido y que es una gran oportunidad para Perú en estos momentos es el nearshoring. Es decir, los gerentes de las multinacionales han entendido que solamente pensar en ubicar las actividades productivas o de otra índole en un lugar lejano que me ofrece las mejores condiciones, evidentemente es una alternativa, pero no es bueno poner todos los huevos en la misma canasta. Por lo tanto, parte de esas operaciones ahora están pensando en traerlas a locaciones que estén más cerca de ellos. Si nosotros pensamos en un mercado grande cerca a nosotros, evidentemente siempre miraremos a Estados Unidos. Por lo tanto, Latinoamérica evidentemente está más cerca de Estados Unidos que Europa o que Asia. Por lo tanto, sí podemos pensar en este momento, dada esa complejidad a nivel mundial, de que hay algunas empresas norteamericanas buscando colocar parte de su producción o parte de sus operaciones en locaciones más cercanas a ellos, como pueden ser Centroamérica o Sudamérica. ¿Ok? Esto respecto a la primera parte de la exposición respecto al entorno al cual nos encontramos. La segunda parte, la tecnología. La tecnología hace algunos años que despertó de una manera abrupta, ¿correcto? Y ha venido con unas olas, con una fuerza impresionante. Me tomo unos minutos para explicar un poquito un punto interesante. Hay una institución en Inglaterra que se llama Tavistock, en honor a un científico que estuvo muy involucrado con el tema de la tecnología y las revoluciones industriales. Y el Instituto Tavistock lo que dice, y es un tema muy importante a tener en cuenta, es que en el pasado las revoluciones industriales se han dado, pero no de una manera tan seguida. Es decir, ha habido una cantidad de años X entre una revolución y la otra. Y en ese lapso de tiempo, aquellas personas, aquellos trabajadores que eran expulsados de la fuerza laboral porque eran reemplazados por algún factor tecnológico, tenían el tiempo de reinventarse, reeducarse y volver a ingresar al sistema laboral. La gran pregunta ahora del Instituto Tavistock es, siendo tan seguidos estos cambios tecnológicos, la pregunta es si va a tener todas las personas la oportunidad de reinventarse nuevamente y volver a la fuerza laboral. Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Ok? Si hablamos del tema de conceptos a nivel de tecnología, he tomado conceptos de dos consultoras a nivel internacional, dos think tanks muy conocidas, el Boston Consulting Group y Gartner. El Boston Consulting Group nos dice que la inteligencia empresarial, o BI, o de negocios, ¿no? Y la analítica es definida por el Boston Consulting Group como la infraestructura colectiva, las herramientas, las aplicaciones y otros recursos que generan datos y conocimiento. Ojo, generan datos y conocimiento, que a su vez informan cómo las empresas toman decisiones, descubren oportunidades de ingresos y evalúan el desempeño. Por lo tanto, si atamos sobre todo este último párrafo a la lámina anterior de las 4 funciones de los gerentes, vemos evidentemente que existe una vinculación bastante interesante. Gartner nos dice, la inteligencia artificial es la aplicación de técnicas avanzadas de análisis basados en la lógica, incluido el aprendizaje automático, para interpretar eventos y respaldar y automatizar decisiones y tomar medidas. Una vez más, estamos hablando de justamente esas tareas que tienen que desempeñar los gerentes. Un punto importante que tiene que ver justamente con las tareas que tiene que desempeñar el gerente. El gerente es un ser humano, ¿correcto? El gerente es un ser humano que tiene una determinada habilidad cognitiva. Es decir, como le digo muchas veces a mis alumnos, el apellido de todos nosotros no es Einstein. Todos tenemos limitaciones. Nuestro cerebro, ¿okay? Nuestros conocimientos llegan hasta un determinado nivel y de ahí en adelante ya no sabemos, ¿correcto? Es un primer punto que tenemos que tener claro. Tenemos límites, habilidades cognitivas tienen límites. Segundo punto, muy interesante, los gerentes se enfrentan todos los días a decisiones discrecionales y mientras más suben esos gerentes dentro del organigrama de una empresa, esas decisiones discrecionales tienen un peso mucho más importante dentro del futuro de su organización. ¿Qué son decisiones discrecionales? Son decisiones que no nos enfrentan a un verdadero o falso, sino hay problemas que tienen distintas soluciones y no existe una solución perfecta. Todas tienen su pro y su contra y deben ser evaluados. Y
es en base a los conocimientos, a la experiencia, al criterio del gerente que él toma la decisión. Es decir, opta por una de esas alternativas en base a su conocimiento, a su experiencia, a su expertise. ¿Se puede equivocar? Por supuesto que sí. Un gerente no va a la cárcel por equivocarse. Evidentemente, una cosa es que me equivoque y mi estrategia funcione al 70, 80% y no logre el 100% de lo que buscaba. Y otra cosa es que me equivoque al 100% y eso genere un perjuicio para la empresa muy fuerte. Eso le puede obviamente costar el puesto a un gerente, pero no mandarlo a la cárcel, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Y la racionalidad limitada es una condición que se me escapa en ese momento el nombre del autor, pero es un economista que ganó el premio Nobel. La racionalidad limitada lo que nos dice es que los gerentes tienen que tomar estas decisiones con un tiempo limitado, que nunca es suficiente, con información incompleta, y así tengan toda la información, no tienen el nivel de habilidades cognitivas para poder analizar de la manera perfecta toda la información. Por lo tanto, lo más probable es que nuestras decisiones no sean las óptimas, sino algo cercano a lo óptimo. Estos tres círculos que pongo acá, a mí me parecen sumamente claves para entender justamente la complementariedad que puede darse entre los gerentes, sus conocimientos, sus relaciones, su expertise. O sea, el hint, esa sensación que tienen de ir hacia la decisión correcta o no, ¿ok? Versus, o en tal caso, trabajando junto con la inteligencia artificial y la analítica. Tercera parte de la exposición, integración de tecnologías para el logro de los objetivos empresariales. Teniendo en cuenta cuáles son las actividades de los gerentes, cuál es el objetivo de la organización, cuáles son las actividades de los gerentes y las limitaciones que tenemos para realizar estas gestiones, vamos a preguntarnos ahora justamente cómo es que la tecnología puede darnos una mano en este tema. Un primer punto que yo creo que ya está bastante claro entre todos nosotros es que la inteligencia artificial no se nos enfrenta a un conflicto hombre versus máquina. Aquí también repito lo que mencioné respecto al Instituto Tavistock, ¿no? Esa duda que existe, pero el tema no es blanco y negro, ¿no? Como todo, la teoría puede ser blanco y negro, pero la realidad siempre es una cantidad de tonalidades de grises. Hace pocos días salió en El Comercio un artículo en el que se mencionaba de que se estaba notando de que algunos alumnos recién egresados, mejor dicho, alumnos recién egresados de las universidades estaban teniendo algunos problemas para conseguir empleo. Porque a ese nivel bajo dentro de una organización, cuando un chico recién entra a una organización, un exalumno recién entra a una organización, el tipo de labores que realizaba eran en su mayoría labores que podían ser realizadas por una máquina o por la inteligencia artificial. Entonces, ahí sí se notaba algún tipo, digamos, de pérdida de oportunidad de empleo de un alumno o un exalumno que es recién un egresado, perdón, de la universidad versus una máquina. Pero mientras uno va subiendo, ¿correcto? Las decisiones discrecionales van aumentando. Y ahí es cuando la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero no puede decidir por nosotros. Ahora, esta realidad evidentemente nos enfrenta también a una serie de puntos a discutir y de tareas por hacer, tanto a nivel de lo que es las universidades como también a nivel de los propios estudiantes respecto a entender en qué deben esforzarse, qué tipo de habilidades deben desarrollar, qué tipo de capacidades deben desarrollar. Entonces, avanzando con esto, tenemos que la inteligencia artificial, a través de la lente de las capacidades empresariales, digamos, en otras palabras, si yo me pongo en el rol de un gerente, la pregunta es cómo puede la inteligencia artificial ayudarme, ¿ok?, con las cosas que yo requiero. Lo primero que siempre responden los gerentes es automatizar los procesos empresariales. Y ahí estamos hablando justamente de un organigrama, tal vez una institución o una organización fabril, y pensar en el tema de que en esa planta hay una serie de máquinas que pueden reemplazar al ser humano. Automatizar procesos empresariales. Luego tenemos obtener información a través del análisis de datos, un tema mucho más sofisticado. Y lo tercero, interactuar con clientes y empleados. Estos tres conceptos son bastante repetidos por gerentes. Automatizar los procesos, ya lo he mencionado, ¿no?
automatizar procesos empresariales, como por ejemplo actualizar archivos de clientes con cambios de dirección o adiciones de servicios, reemplazar tarjetas de crédito, conciliar fallas en el cobro de servicios o en el sistema de facturación. Entonces, podemos pensar en esa automatización tanto a nivel fabril como a nivel de algunos procesos que son básicos. El segundo punto, obtener información a través del análisis de datos, predecir lo que es probable que compre un cliente en particular, automatizar la orientación personalizada de anuncios digitales, por ejemplo, son temas más sofisticados, más interesantes. Y el tercero, interactuar con clientes y empleados, con agentes inteligentes que ofrecen servicios al cliente 24/7. El servicio al cliente resulta muy importante. Podemos abordar distintos problemas, solicitudes de contraseñas o preguntas de soporte técnico. Sitios también pueden desarrollarse en sitios internos para responder preguntas de los propios empleados respecto a temas que incluyen tecnologías de información, beneficios laborales o políticas de recursos humanos. Es decir, entendiendo que hay clientes internos y clientes externos, la inteligencia artificial también me puede ayudar a darle servicio a esos clientes. ¿Seguimos? Entonces, frente a esta clasificación, perdón que retroceda, frente a esta clasificación que tiene que ver con procesos típicos que un gerente ve en la empresa, ¿ok? Hay teóricos que piden una mirada distinta. Lo que piden justamente entendiendo, ¿ok? Las características, ¿ok? De la inteligencia artificial y de las máquinas y las características o las habilidades y capacidades de las personas, lo que sugieren es dividir las tareas en 3 subgrupos, ¿ok? Es lo que muestro en esta lámina. Esta lámina es tomada de un documento de Harvard, dos profesores de Harvard que plantean esto. Entonces, lo que dicen es que hay actividades que están tan cargadas. Si relacionamos los avances tecnológicos, para ser más claras, si relacionamos los avances tecnológicos con las capacidades empresariales, vemos que la tecnología puede ayudar a nuestras organizaciones a cubrir 3 tipos de necesidades. Comenzando por la derecha, tengo la automatización de procesos empresariales. Perdón. En este gráfico, estaba repitiendo lo de la lámina anterior. En este gráfico, que lo divido en 3, justamente nos plantea separar las tareas que se realizan en una organización teniendo en cuenta justamente las capacidades cognitivas, es decir, la manera que nuestro cerebro funciona. ¿Correcto? Si primero analizamos los extremos, vamos a ver al extremo izquierdo que se encuentran las tareas más complejas que implican dirigir, empatizar, crear y juzgar. Ese tipo de tareas todavía las máquinas no las pueden realizar y es poco probable que las puedan realizar. Entonces, ese tipo de tareas deben quedar justamente en el lado de las personas, que solamente las personas, ¿ok?, puedan realizarlas. En el otro extremo, ¿ok?, en el otro extremo están las tareas. En el extremo derecho se sitúan las acciones que se basan en adaptación, en predicción, en repetición, y en este ámbito las máquinas logran un mejor desempeño en comparación con el hombre. Por lo tanto, dejemos esas tareas a las máquinas. Pero la parte más interesante resulta ser justamente lo que llaman el punto medio faltante, la parte media. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan ahí? Entrenamiento, explicación, sostenimiento, amplificación, la interacción, etc. Entonces, en este ámbito, las personas pueden enriquecer a las máquinas con mucha información y la inteligencia artificial puede, ¿ok?, también ayudar mucho a las personas a la toma de decisiones. Por lo tanto, es aquí donde puede darse la mayor generación de valor para las organizaciones si es que se combinan adecuadamente las capacidades de las personas con las capacidades de las máquinas. Voy a leer la parte que está en azul. El mayor poder de la inteligencia artificial es su adaptabilidad y capacidad para colaborar con los trabajadores, lo que Dougherty y Wilson, ¿okay?, que son esos 2 autores, definieron como el punto medio que faltaba. Entonces, el tema entonces es, ok, entiendo que existen estos distintos tipos de acciones o de actividades dentro de la organización, pero la pregunta es, ¿por dónde debo comenzar? El tema es por dónde comenzar y cómo implementar un proyecto. Y eso resulta siendo en este momento tal vez el tema más importante para un tema de gestión, ¿no? Entonces, los teóricos plantean un proceso en 4 etapas. El primero, y no es un tema menor, entender las tecnologías. El segundo,
crear un portafolio de proyectos. El tercero, desarrollar pilotos. Y el cuarto, ampliar el alcance. Y ojo con el primero, entender las tecnologías. Evidentemente, los últimos 2 o 3 años ha habido una revolución tecnológica, una vez más, con el tema de analítica, inteligencia artificial. Tenemos cursos, es impresionante la cantidad de cursos que han surgido respecto a este tema y cómo se aplica para tal y tal y tal área de la empresa, ¿no? Entonces, tenemos o hay algunas personas dentro de la organización que tienen que ser capaces de entender las tecnologías. Si no somos nosotros, alguien en la organización tiene que ser capaz de hacerlo. Comprender qué tecnologías realizan qué tipo de tareas y las fortalezas y limitaciones de cada una de ellas. Normalmente, si hablamos de una organización de mediana a grande, normalmente es el personal de tecnología, del área de tecnología de información, que mejor podrá evaluar las alternativas tecnológicas. Pero una idea interesante puede ser conformar un grupo de innovación con distintos perfiles profesionales. Debe aprovecharse las capacidades de los empleados, como habilidades estadísticas y de Big Data que son necesarias, ¿okay?, para aprender los aspectos prácticos de estas tecnologías. Importante es mencionar que además de tener las capacidades en personal, debe tener la voluntad de aprender. Y si no ubicamos ese talento al interior de la organización, pues tenemos que ir a buscarlo fuera. Y sabemos que ese talento todavía es escaso y más aún en nuestros países. Yo imagino que en este momento alguno de ustedes debe estar moviendo la cabeza y diciendo, sí es cierto, yo no conozco, realmente no siento que domino para nada esas tecnologías y no sé si hay la tecnología A, B o C o si tal tecnología es más adecuada para resolver tal o cual problema. La pregunta es, ¿existe en mi organización una persona con esos conocimientos? Y si no lo existe, ¿debo invertir para capacitar a algunas personas para que realmente den la talla o tengo que buscar a alguien fuera que me pueda ayudar? Ese es un primer punto. ¿Ok? El segundo punto, crear un portafolio de proyectos. Debemos evaluar sistemáticamente, voy a pasar, perdón, la lámina que ya justamente había puesto esto. El segundo punto, crear un portafolio de proyectos. Lo primero es identificar las oportunidades. Hablábamos justamente de que el fin último de la empresa, de la organización, es rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa rentabilidad es el resultado de que una serie de actividades se desarrollen de la manera adecuada. Por lo tanto, por ese lado podemos comenzar a buscar alternativas respecto a la aplicación de la tecnología. Cuellos de botella, retos de escala, potencia de fuego inadecuada. ¿Qué nos referimos? En identificación de oportunidades, como mencioné, esas 3 categorías, ¿ok? Cuellos de botella, cuando el conocimiento existe, pero no fluye dentro de la organización. Es decir, hay un conocimiento que resulta importante para el desarrollo de la organización, pero de alguna manera está estancado en alguna parte de la organización y no fluye, ¿ok? También pueden haber retos de escala cuando utilizamos el conocimiento, cuando utilizar el conocimiento lleva demasiado tiempo o su escala es muy costosa. Es decir, trasladar ese conocimiento nos resulta muy complicado o muy caro. Y el tercero, la potencia de fuego inadecuada, así la llaman, ¿ok? Cuando hay más datos de los que podemos analizar y aplicar adecuadamente. Entonces, hay un desperdicio, en pocas palabras. Ahí tenemos, digamos, una subcategoría o 3 subcategorías donde podríamos de alguna manera identificar algunos tipos de actividades o algunos tipos de problemas que están dentro de la organización de manera latente y que quisiéramos solucionar. Y acá la idea es solucionando cuál de ellos genera más valor para la organización. Ok. El segundo punto, determinación de los casos de uso. Otro punto que debo tener en cuenta para poder crear ese portafolio de proyectos. Primero, identificar oportunidades, como lo he mencionado. Lo segundo, determinación de los casos de uso. Ello implica identificar los proyectos que generarían ese valor sustancial, es decir, priorizo. Y el tercero, selección de la tecnología. Examinar si las herramientas de inteligencia artificial o de tecnología que yo tengo a mano, que conozco, que se consideran realmente pueden solucionar el problema. Puede que nos encontremos con un problema que todavía no tiene una respuesta en inteligencia artificial realmente adecuada. Por lo tanto, en otras palabras, todavía no hay el remedio exacto, perfecto para esta enfermedad o no se ha probado lo suficiente. Y claro, hacer de conejillas de indias puede salir un poco caro. Tercero, lanzar los pilotos. La brecha entre las capacidades de la inteligencia actual y las deseadas, valor comercial potencial, posibilidad de probar diferentes tecnologías al mismo tiempo,
¿ok? Hay una serie de factores que podemos, ¿ok?, considerar. Acá enumero solamente 4 de ellos. Evaluar el rediseño de los procesos centrándonos en la división del trabajo entre los humanos y la inteligencia artificial. A la hora de lanzar los pilotos, tengo que tener en cuenta estos factores. La brecha entre las capacidades de inteligencia actuales y deseadas. El valor comercial potencial, lo que voy a generar para la organización. La posibilidad de probar diferentes tecnologías al mismo tiempo. Yo sé que para empresas pequeñas y empresas medianas esto puede ser muy complicado, ¿ok? Y lo último, evaluar el rediseño de los procesos centrándonos en la división del trabajo entre los humanos y la inteligencia artificial. En algunos proyectos cognitivos, el 80% de las decisiones las pueden tomar las máquinas y el 20% los humanos. Y otros tendrán la proporción exactamente lo opuesto, ¿ok? ¿Por dónde comenzar? El cuarto punto. Es necesario, para ampliar el proyecto, es necesario elaborar planes detallados de ampliación, lo que implica la colaboración entre expertos en temas tecnológicos y los dueños del proceso que será modificado. Recordémonos que dentro de la organización existen personas y yo de alguna manera voy a reemplazar parte del trabajo que realiza una persona, un profesional, por algún tipo de actividad, ¿ok?, en base a tecnología. Entonces, el dueño de ese proceso tiene que ser parte de este proceso. El proyecto afectará tareas individuales, no procesos completos. Al momento, la inteligencia artificial va justamente a incidir en alguna tarea concreta, no en todo un proceso en general. Al momento de escalar el proyecto debe analizarse la integración de los sistemas y los procesos. No podemos dejar de lado la gestión del cambio. Voy a incidir mucho en la última parte de la presentación en el tema de gestión del cambio y en la mejora de la productividad. La gestión del cambio nos indica que debemos suponer que todos los miembros de la organización apoyarán el proyecto, pero ellos deben tomarse acciones específicas para ir avanzando en el proyecto. ¿A qué me refiero? Es absolutamente normal entender que muchos profesionales, sobre todo aquellos mayores de 40, mayores de 50 años, pueden tener cierto tema de miedo, aversión a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque justamente sienten el miedo de poder ser reemplazados. Entonces, pensar que dentro de una organización todos los funcionarios, todos los agentes van a estar de acuerdo con los cambios, creo que es un poquito fantasioso. Entonces, es un tema aparte, evidentemente, el manejo, la gestión del cambio dentro de una organización, pero existe un proceso de 7 etapas diseñado por Kotler que recomiendo leer el libro o en tal caso enterarse un poco de este tema, porque en este tipo de proyectos resulta vital tener en cuenta justamente la reacción de las personas frente al cambio. Entonces, que la gerencia tome en cuenta los pasos recomendados para administrar la gestión del cambio antes de comenzar un proyecto de estos resulta vital. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual y qué recomendaciones nos dan las think tanks para los gerentes en este momento? Voy a leer esto. El futuro de la colaboración entre los humanos y la inteligencia artificial. El papel de la inteligencia artificial en la toma de decisiones empresariales debe marcarse como un facilitador en lugar de un sustituto de la experiencia humana. Las empresas que integren con éxito los conocimientos impulsados por la inteligencia artificial con la supervisión humana lograrán una ventaja competitiva sostenible al tiempo que garantizarán una adopción ética y responsable de la inteligencia artificial. Y este último renglón, ¿no? La adopción ética y responsable de la inteligencia artificial es un tema que está en proceso de entenderse. Un segundo pensamiento. Para crear una ventaja competitiva con inteligencia artificial es necesario reconfigurar la toma de decisiones y las operaciones para extraer valor e invertir en capacidades humanas para que este valor perdure. ¿Qué tenemos en claro de esta lámina? Número 1, siempre lo que está al inicio de todo es el conocimiento del ser humano. Y si yo en este proceso de cambio tecnológico me enfoco solamente en invertir en tecnología y no en capacidades humanas, comienzo a generar un desbalance. Debo, a la par que invierto en tecnología, invertir en las capacidades de mis empleados para que justamente la interacción entre el ser humano y la inteligencia artificial sea o logre los mejores resultados. Es decir, para enfocarme en ese punto medio que está faltando, el hombre tiene que estar a la altura de la tecnología y la tecnología a la altura del hombre.
un punto adicional respecto a lo que está pasando. El estado de la inteligencia artificial generativa en la empresa. Independientemente de la velocidad con que avance la inteligencia artificial generativa, el cambio organizacional solo se produce a cierta velocidad. Una vez más, el cambio en la organización y la gestión del cambio. Todos los expertos subrayan que el tema tiene que ir de la mano. Otro punto. El retorno de la inversión con la inteligencia artificial es alentador. La regulación y el riesgo son importantes y la inteligencia artificial generativa está en aumento, pero las empresas están marcando su propio ritmo en el camino hacia el valor. ¿Qué significa ello? Que no podemos lanzarnos a la piscina generando o buscando que se apliquen a la vez 5 o 6 proyectos. Tenemos que pensar muy bien por dónde comenzar, ir paso a paso, perdón. Este proceso de 4 etapas que mencioné en las láminas anteriores es bastante recomendable, pero hay un punto que es importantísimo, que es la priorización de los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, y dentro de esa priorización de los proyectos no se puede dejar de lado, una vez más, el componente humano. ¿Qué tan preparado está el componente humano para recibir esos cambios y para poder administrar esos cambios? Barreras para desarrollar y desplegar la inteligencia artificial generativa. Acá he sacado estas últimas láminas de otra think tank, Deloitte, que tiene este último informe, si no me equivoco, del primer semestre de 2025, 2020, o el último del 2024. Déjenme un segundito. Y acá, ok, las barras son bastante interesantes. La primera barra, ok, nos habla de la principal barrera para poder desarrollar y desplegar proyectos de inteligencia artificial en las organizaciones. ¿Ok? El primer punto tiene que ver con las preocupaciones respecto a cumplir con las regulaciones. Ojo, evidentemente este estudio ha sido desarrollado en países desarrollados y nosotros sabemos, creo yo, que todo el marco regulatorio está mucho más desarrollado en países desarrollados versus en países emergentes o en vías de desarrollo. Y lo que vamos a tener en nuestro país, y creo no equivocarme, es una copia de muchas legislaciones que vayan surgiendo en otros países antes, que desarrollen esas legislaciones antes que nosotros. Entonces, en este momento todavía existen vacíos legales y esos vacíos legales hacen que algunas empresas tengan algún tipo de reparo en llevar a cabo algunos proyectos porque justamente la legislación no es clara. Y si ello implica que el día de mañana pueda salir una legislación que vaya en contra de lo que hemos hecho, la pregunta es qué tipo de consecuencias puede tener para la organización. ¿Ok? Un segundo es el manejo del riesgo de gestión, es decir, el manejo justamente para gestionar el proyecto, para aplicarlo. 38 y 32%. Implementación, ¿ok? Todo el reto que implica la implementación del proyecto, 27%. ¿Ok? Cuarto puesto, falta de talento y de capacidades técnicas para la aplicación del proyecto. Una vez más, si dentro de la organización mi personal no conoce estos temas tecnológicos, mal puedo hacer por arrancar en proyectar uno o tratar de aplicar alguno. Quinto puesto, y por ahí, quinto, sexto puesto, y ahí me quedo, los demás los dejo para que los lean, ¿ok? Falta de un modelo de gobierno del tema y el sexto, dificultad, ¿ok? Para identificar justamente cuáles son los casos en donde debería utilizar la inteligencia artificial. Es decir, tengo todavía, no tengo el suficiente conocimiento para poder priorizar adecuadamente los proyectos. Tengo muchas dudas al respecto. Por lo tanto, lo que vemos es que estamos justamente en una etapa en que hay algunas empresas que han tomado la delantera, eso es más que evidente, pero el grueso de las empresas están todavía en el marcador dando algunos pasos tímidos porque no conocen del tema. Por lo tanto, resulta, creo yo, evidente esa recomendación respecto a meternos en temas tecnológicos o incrementar las capacidades de nuestro personal en este aspecto. Las iniciativas de inteligencia artificial generativa están más avanzadas dentro de estas funciones. ¿En qué áreas de la empresa los proyectos de inteligencia artificial han sido aplicados? Creo que es obvio, ¿ok? El primero es justamente tecnologías de información. El zapatero sabe de zapatos, ¿no? Justamente el área de tecnología de información debe ser evidentemente el área donde esté el personal que maneja mejor, que entiende mejor, que sabe más de inteligencia artificial.
Por lo tanto, ellos han sido capaces de identificar proyectos que pueden beneficiar su productividad, su rentabilidad, y los han aplicado, 28%. Y luego sigue el área de operaciones. Y el tema tiene que ver justamente con, primero, esa parte baja de un organigrama donde la máquina reemplaza al hombre. Operaciones, 11%. Y también algunas operaciones como las que mencioné respecto a tarjetas de crédito y demás. Un tercer punto, marketing. El tema tiene que ver mucho con la información y el análisis de información. Servicio al cliente, ciberseguridad, desarrollo de productos, ¿ok? Investigación y desarrollo, ventas, estrategia, cadena de abastecimiento, finanzas, recursos humanos, manufactura y el tema de riesgos, temas legales y de cumplimientos legales. Entonces, vemos que los 4 o 5 primeros, digamos, hacemos un pareto, las 4 o 5 áreas de la organización que están siendo más beneficiadas por el tema de inteligencia artificial, tecnología de información, operaciones, marketing, servicio al cliente, ciberseguridad. Pero ojo, dentro de cada uno de estos compartimentos de la empresa tenemos esa realidad de las tres divisiones del trabajo. Lo que solamente puede hacer la máquina, lo que solamente puede hacer el ser humano y el punto medio faltante. La idea es, si queremos ser realmente productivos aplicando inteligencia artificial, identificar esa zona media en cada uno de estos lugares de la empresa. Beneficios alcanzados versus beneficios buscados. Es decir, ¿qué es lo que han conseguido los gerentes que han aplicado inteligencia artificial? ¿Dónde están los eurekas? Sí, lo logramos. ¿Y dónde están las desilusiones? ¿Ok? En el eje X tenemos lo que realmente buscaban los clientes, el beneficio buscado, ¿ok? Lo que querían lograr. Y en el vertical tenemos los beneficios que realmente se lograron. Por lo tanto, lo que debería buscar son aquellos círculos que están más para el lado derecho y más hacia arriba. Que tenemos, ¿ok? Incremento de la eficiencia y productividad es lo primero que se ha conseguido. Es decir, la inteligencia artificial, perdón si retrocedo, ¿ok? Está justamente en tecnologías de información y en operaciones. Creo yo que eso responde en buena parte este resultado. Luego, si vemos a lo logrado, al menos con un 40%, tenemos descubrir nuevas ideas y alternativas. Eso me parece espectacular, porque realmente implica traer cosas nuevas al negocio. Alentar la innovación y el crecimiento, ¿ok? Detectar fraudes y manejar el riesgo. Alentar o incrementar, ¿ok? Las relaciones con los clientes, mejorar las relaciones con los clientes, ¿ok? Y también incrementar la velocidad y la facilidad para desarrollar nuevos sistemas. Si yo marco un recuadro en estos 5 conceptos que están en la parte superior, yo creo que hay un potencial para la empresa impresionante en cuanto a mejora. Insisto, la eficiencia y la productividad, digamos, es un tema que se ha disparado aparte de todo el resto. Y el tema creo que tiene mucho que ver con la lógica del sistema operativo, de las operaciones dentro de una empresa, ¿correcto? La parte productiva sobre todo, ¿no? Y la parte de conexión con tecnología de información. Ingenieros en ambas áreas, ¿no? Creo que a eso me refiero. Los 5 puntos de arriba sí me parecen sumamente interesantes porque realmente generan un tipo de valor distinto para la organización. Y los 4 que están abajo, que están por debajo del 30% respecto a lo que se quería, ¿no? Mejorar la existencia de productos y servicios, cambiar a trabajadores que tienen objetivos de valor más alto versus que tienen objetivos de valor más bajo, hablamos de productividad, ¿ok? Incrementar la rentabilidad y reducir los costos. Fíjense ustedes, reducir los costos resulta que se buscaba, ¿ok?, lograr beneficios interesantes y no se ha logrado tanto. El ROI, ¿ok? El retorno respecto a una inversión, porque finalmente estamos hablando de una inversión, ¿de acuerdo? Aquellos círculos que están en celeste son aquellos donde no se lograron resultados por encima de las expectativas, sino por debajo, ¿ok? Los que están en gris son los que estuvieron, digamos, a la par respecto a lo que se esperaba lograr, y los que están en verde son aquellos donde se logró un resultado que está por encima de lo esperado. Y el que está más verde que todos es el que realmente fue espectacular. Ahí te hablamos de ciberseguridad. Y ese tema resulta importante para algunos tipos de industria de una manera realmente superlativa. Hablamos de banca, por ejemplo, ¿no?
y todas aquellas industrias que manejan datos personales que pueden ser muy sensibles. Creo que hemos tenido últimamente en Perú varios ejemplos de los problemas que pueden haber de ciberseguridad cuando hay esa fuga de datos personales. Vamos con lo positivo, con lo que está en verde. Marketing, estrategia, servicio al cliente, cadena de abastecimiento y tecnología de información. Rescato muchísimo el tema de estrategia. Es un tema que me gusta, justamente se mencionó alguno de mi expertise. El tema de estrategia para mí es el negocio central de la empresa, ¿no? Trabajar en base a estrategias bien definidas. Y el hecho de que la tecnología de información, la tecnología a través de la inteligencia artificial y la analítica nos pueda aclarar los panoramas, poder descubrir tendencias, descubrir sesgos para poder entender mejor a nuestros clientes, entender mejor lo que están haciendo nuestros competidores y poder tomar mejores decisiones estratégicas, definitivamente es un gol para la empresa. Si yo junto el tema de estrategia con el tema de servicio al cliente, creo que con ello yo me quedo con algo espectacularmente positivo, bien administrado. Y eso también tiene que ver con el tema de cuáles son los proyectos que priorizo. Tecnologías de la información, más 15, evidentemente siempre positivo porque hablamos de ingenieros que están justamente haciendo lo que les gusta, ¿no? ¿Dónde se han conseguido resultados por debajo de lo esperado? En finanzas, en ventas, en investigación y desarrollo. Varios temas pueden explicar esto, ¿no? Obstáculos para la adaptación de inteligencia artificial a futuro. ¿En dónde ven, los gerentes obstáculos para que sigan, yendo o aprobando proyectos que apliquen inteligencia artificial? 35%, errores. Errores, hechos en los proyectos o realizados en los proyectos que hacen que cuando ese proyecto se transforme en algo real, en el mundo real, haya consecuencias que no son las deseadas. Un 34%, y acá ya tengo, un 70%, no lograr el valor esperado. Tal vez estamos inflando lo que estamos esperando de la inteligencia artificial y tenemos que bajar un poquito nuestras expectativas. Eso también es absolutamente factible, ¿correcto? Hay que entender esto de la manera adecuada. Estamos, insisto, todavía en un proceso relativamente inicial. Un tercer punto muy importante y tiene que ver con la importancia de la analítica antes de la inteligencia artificial, es decir, qué datos son los que debo producir, ordenar y proporcionar a la inteligencia artificial, es la disponibilidad de data suficiente para poder analizar. Recordemos un punto importantísimo que no lo he mencionado hasta este momento, es que la inteligencia artificial trabaja en función a probabilidades, no es un verdadero falso, trabaja en función a probabilidades, ¿correcto? Por lo tanto, mientras más data y data absolutamente importante yo le dé a la inteligencia artificial, sus proyecciones, van a ser mejores. Un cuarto punto, una pérdida general debido a algunos sesgos o alucinaciones, debidos a la inteligencia artificial. Hablar de sesgos, hablar de alucinaciones o de falta de precisión tiene que ver justamente con el punto anterior. La inteligencia artificial me puede botar como resultado un disparate. O sea, hay un proceso de análisis, ¿correcto? Si entra basura, sale basura. Entonces, la analítica tiene que ser importante, el análisis de datos tiene que ser importante para saber cómo alimentar a la inteligencia artificial. Menciono uno más que también tiene que ver con temas legales, es la propiedad intelectual, temas de propiedad intelectual. Y así por el estilo, sigue habiendo otros factores que también son importantes. Pasos hacia el éxito. Viendo de qué se trata, viendo lo que se ha avanzado y los retos que tenemos a futuro, ¿qué es lo que tenemos justamente, por dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que se recomienda? Creo que tenemos que admitir definitivamente que nuestros trabajos cambiarán. En este momento yo estoy en dos cursos de inteligencia artificial, totalmente distintos, ¿no? 2 cursos de inteligencia artificial y sé que me falta un montón, Nuestros trabajos cambiarán para centrarse en cosas que solo los humanos podemos realizar, pero ello no implica para nada el hecho de que me encajone y que diga la inteligencia artificial es para otras personas. Tengo que conocer de inteligencia artificial porque ese trabajo que yo hago puede ser alimentado y puede ser mejorado con inteligencia artificial.
Segunda recomendación, la mejor recomendación es adoptar la inteligencia artificial para automatizar la administración y aumentar, pero no reemplazar el juicio humano. ¿Ok? Insisto con el concepto de decisiones discrecionales y racionalidad limitada, las dos cosas. Pasos para el éxito, exploremos temprano. Debemos experimentar con inteligencia artificial y aplicar sus conocimientos al siguiente ciclo de experimentos. Debemos adoptar nuevos indicadores claves de rendimiento. Tenemos que generar KPIs en nuestra organización para justamente entender si estamos yendo bien o mal en la adopción de inteligencia artificial. Estamos hablando de inversión. Tiene que haber rentabilidad, tiene que haber retorno, tienen que haber KPIs. Desarrollar estrategias de capacitación y reclutamiento que consideren habilidades de creatividad, colaboración, empatía y juicio. Es decir, esos nuevos trabajadores que requiere mi organización tienen justamente que estar capacitados en esas y tienen que tener las habilidades para desarrollar esas actividades que solo el humano puede desarrollar o ese punto medio en que justamente el humano trabaja con la inteligencia artificial. Pensar en contratar trabajadores que van a competir con las máquinas, creo que evidentemente ya es un tema equivocado. Y si hablamos de esas nuevas capacidades, habilidades orientadas al juicio de pensamiento creativo y a la experimentación, análisis e interpretación de datos, desarrollo de estrategias. Ese es el llamado pensamiento estratégico, que sí se puede desarrollar en los estudiantes, evidentemente. Este es unas cifras muy interesante, ¿okay?, que menciona el Boston Consulting Group. Ellos dicen, cuando se trata de implementar un proyecto de inteligencia artificial, muchos expertos del Boston Consulting Group suelen citar la regla 10-20-70. 10% del esfuerzo implica desarrollar nuevos algoritmos y la ciencia detrás de ellos, la analítica, ¿ok?, y el tema de inteligencia artificial. 20% del esfuerzo se centra en implementar la arquitectura tecnológica y garantizar que los datos correctos lleguen a los sistemas adecuados. Analítica e inteligencia artificial. Y señores, 70% del esfuerzo se dedica a la gestión del cambio y otros procesos relacionados con las personas. Vuelvo al concepto gestión del cambio, absolutamente importante. Si no, lo que vamos a tener es personas que no están de acuerdo con el proyecto y personas que pueden llegar de manera consciente o inconsciente a sabotear los proyectos. Últimas palabras. Gartner subraya la importancia de articular y acordar una definición generalmente aceptada y centrada en lo que se desea que la inteligencia artificial logre al interior de la organización. Un primer punto. Cuando vamos a comenzar cuando vamos a iniciar con el primer proyecto de inteligencia artificial, la pregunta es, ¿qué queremos lograr? La organización tiene que llegar a un acuerdo respecto a ello. Segundo punto, este primer paso es importante para entender la manera como se buscará generar valor para la organización a través del uso de inteligencia artificial. Solo a partir de esa definición consensuada se podrá construir una estrategia de inteligencia artificial rigurosa y efectiva. En otras palabras, ¿hacia dónde vamos? Tiene que ser evidentemente un proceso donde haya consenso dentro de la organización. Y una vez más, la gestión del cambio, porque lo más importante para que la inteligencia artificial funcione y los resultados de aplicar la inteligencia artificial se lleven a cabo es el factor humano. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roxana, por tu presentación. Y ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas, así que invitamos a todos nuestros asistentes a que puedan formularlos a través del chat. Y bueno, ya tenemos una primera pregunta por parte de Javier que nos dice, ¿qué implicaciones éticas surgen del uso de la IA generativa para co-crear elementos culturales de una oferta exportable, ya sea una narrativa, diseño, un nombre, especialmente en contextos donde la apropiación cultural es una preocupación que todavía es latente? A ver, yo creo que todavía no hay una respuesta clara respecto a ello. ¿Qué es lo que tenemos? En el momento en que la inteligencia artificial absorbe los datos para crear, la pregunta es si está respetando o no está respetando justamente todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, derechos de autor, etcétera. Y ahí lo que tenemos que ver es, una vez más, qué herramienta de inteligencia artificial estamos utilizando y debemos estar seguros si esa herramienta de inteligencia artificial está considerando esos parámetros. Recuerden que la inteligencia artificial actúa en función a lo que nosotros le pedimos, ¿correcto? Entonces, ese contexto que tenemos que delimitarle
tiene que estar muy bien diseñado. Y ello implica, a su vez, que nosotros conozcamos perfectamente cuáles son, las normas que existen en los mercados de destino respecto a estos parámetros. Tenemos distintas normas de propiedad intelectual, distintos acuerdos, algunos acuerdos a los que está suscrito Perú, otros que no, etcétera, y el tema es complicado. No tengo una respuesta clara para la pregunta y me parece muy interesante la pregunta, pero vuelvo al tema. El tema tiene que ser cómo alimento a la inteligencia artificial para que me pueda dar un resultado, porque si yo quiero crear un jingle, lo puedo hacer, si puedo crear una etiqueta, lo puedo hacer, pero el tema es qué información yo le doy a la inteligencia artificial para que me dé esa respuesta. Entonces, estar perfectamente empapados de las normas que existen en distintos países resulta vital. Creo que eso es lo que podría responder por el momento. Pero sí es una pregunta muy interesante. Perfecto, tenemos otra pregunta por parte de María que nos dice, ¿cómo puede un exportador aprovechar herramientas de inteligencia artificial para detectar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con marcas ya registradas en países de destino? No tengo en este momento, me están haciendo preguntas muy buenas, ¿ok? Como les mencioné, yo también estoy en cursos de inteligencia artificial. Hay algunos temas de inteligencia artificial que han sido desarrollados por el tema, justamente con temas fonéticos y demás. Puedo tal vez después brindar algunos nombres, no los tengo a la mano, pero cada herramienta de inteligencia artificial es distinta y están surgiendo, ¿ok? Distintos modelos de inteligencia artificial que están siendo diseñados justamente con temas absolutamente específicos, o sea, o para objetivos absolutamente específicos. No estoy en el mundo de la música para poder opinar respecto a cuál es él, pero yo lo que haría es una búsqueda justamente viendo cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que están siendo desarrolladas en ese campo, ¿ok? Y debería empaparme de ello y elegir una o dos que sean las más adecuadas. Algún curso para entender la tecnología desde dentro, de todas maneras. En este momento, por ejemplo, dentro de USIL existe la carrera de música, ¿no? Y justamente estaba conversando, he tenido un par de reuniones nada más, pero conversando con el director de la carrera, y el tema es justamente cómo van a incorporar, ¿ok?, los temas de inteligencia artificial y el tema de derechos de autor en todo lo que es música, por ejemplo, es bien importante, ¿no? Y el tema es cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que están surgiendo para ello. No las conozco de manera directa, no es mi campo, pero sí sé que ya hay algunos ejemplos y puedo volver, digamos, más tarde con esa información y encantada de trasladarla a nivel de PROMPERÚ o a través de PROMPERÚ. Siguiente pregunta por parte de Anet del Rosario Donaire, que nos dice, si soy una MIPE, ¿qué herramienta de inteligencia artificial me recomiendan usar o es más factible? Depende del problema que quieras solucionar. Existen cosas totalmente distintas. O sea, si el tema es inteligencia de mercado, si el tema es evaluación de precios, si el tema es desarrollo de una campaña de marketing, para cada cosa hay un modelo de inteligencia artificial distinto. Yo estoy ahorita en un curso en el que tengo que revisar 30 temas distintos y hay algunas herramientas de inteligencia artificial que he dicho, esto a mí no me sirve, ¿no? Porque no va para nada con mi perfil y con el desarrollo profesional que estoy teniendo. Si quieren buscar en mí un especialista que conozca 30, 40 herramientas de inteligencia artificial, lamentablemente no lo van a encontrar. Yo estoy en el mismo proceso de ustedes en ese aspecto. Justamente la idea es identificando, ¿ok?, cuáles son las herramientas que pueden servir mejor a los exportadores. Pero si es que yo abro esa pregunta, fíjense el análisis humano, o sea, el tema cognitivo, cómo nos puede ayudar. Una empresa exportadora tiene áreas exactamente igual que otra empresa. Tengo la parte de investigación y desarrollo, tengo la parte de operaciones, tengo la parte de marketing, tengo la parte de recursos humanos, ¿correcto? Y la pregunta es, en este momento, ¿cuál de esas áreas sientes tú que es una debilidad? ¿En dónde me falta conocimiento? ¿En dónde me falta afinar? Yo partiría por ahí, porque yo puedo tener como exportador un producto que no tiene igual y que sé que solamente yo lo tengo y es maravilloso. Por lo tanto, el tema de producto lo tengo solucionado. Pero puede que no esté vendiendo lo suficiente y el tema sea buscar clientes. Entonces tendríamos que buscar un tema de investigación de mercado. Pero puede que el tema sea justamente
crear un producto nuevo, cómo adaptar el producto nuevo. Y ahí vuelve a ser un tema distinto. O sea, mejor dicho, se convierte en un tema distinto. En otras palabras, lo que primero tengo que analizar yo son los problemas de mi empresa. Creo que de alguna manera a través de esta presentación lo que he tratado de decir es que cada empresa finalmente es un mundo y cada empresa tiene distintas necesidades. Como exportador, voy a poner como ejemplo la ruta exportadora, ¿de acuerdo? Si yo pongo como ejemplo la ruta exportadora, es un buen principio. La ruta exportadora me obliga, ¿ok?, como exportador potencial o exportador real, a analizar cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas, ¿correcto? Y cuáles son mis capacidades. En base a ello, yo sé qué tengo, qué puedo fortalecer, qué me falta por fortalecer y qué es imperativo fortalecer para yo salir adelante. Si yo tengo esa información a la mano, justamente yo voy a buscar la herramienta de inteligencia artificial que sea más adecuada para ello. No hay una respuesta. O sea, no es esta inteligencia artificial es la más adecuada para un exportador. No existe. Si mi problema es de marketing, si mi problema es de comunicación, si mi problema es precios, si mi problema es embalaje, ¿no? Si mi problema es optimización de costos, la solución es distinta. Ok, ya para cerrar con unas últimas preguntas, nos dice el caso de Benilda Romero. La inteligencia artificial es hecha por el hombre, entonces estaríamos estudiando al hombre mismo y por lo tanto esta inteligencia artificial tendría errores, en este caso en el campo de los negocios. Absolutamente de acuerdo. Para comenzar, insisto, la inteligencia artificial, y es un punto que tenemos que tener en cuenta, trabaja en función a probabilidades, ¿correcto? Trabaja en función a probabilidades. Por lo tanto, el error siempre existe. En cualquier estudio de probabilidad, el error existe, número uno. Número dos, lo que está haciendo la inteligencia artificial es tratar de imitar la manera como el hombre piensa. Y ninguna experta soy respecto al tema, pero entendamos que en el cerebro se desarrollan distintas actividades cognitivas, unas más simples, otras más complejas. Pensar en abstracto es lo más complejo, por ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial ha comenzado imitando aquellas actividades cerebrales, o sea, la manera de pensar al hombre, pero las maneras más sencillas como el hombre piensa. Sumar, restar, lo hizo una computadora, ¿no es cierto? Pero eso ya era una primera etapa, ¿correcto? Ahora estamos en etapas obviamente mucho más desarrolladas, pero el tema es, el hombre tiene actividades cognitivas, desarrolla actividades cognitivas que la máquina todavía no puede imitar. Y aún así las imite, hay algunos factores que yo creo que son inimitables. Por ejemplo, hablamos de errores, la última pregunta menciona errores a nivel de lo que es gestión de negocios, ¿correcto? ¿Cómo puedo yo trasladarle a una máquina lo que yo opino de un cliente o de dos clientes distintos respecto a la experiencia previa a la hora de que han surgido problemas en la cadena de abastecimiento y un proveedor ha optado por tal o cual respuesta frente a mi solicitud? ¿Cómo puedo yo trasladar eso? El tipo de relación personal que yo puedo tener con un proveedor o con un cliente para que al final él decida apoyarme o no apoyarme. ¿Cómo puedo yo decidir eso? ¿Cómo puedo trasladar eso yo a una máquina? Es imposible. Al menos hasta el día de hoy es imposible. Entonces, la máquina me podrá decir, ok, la probabilidad de que el cliente A o el cliente B te compre puede ser más probable que el cliente A te compre porque ha crecido más los últimos años, ¿ok? Porque su proyección es tal, porque tal banco le ha dado tal financiamiento, etcétera. Pero si la relación personal con el cliente B es mejor, ¿ok? Mi empresa tiene una mejor relación con el cliente B, puede que el cliente B no crezca, pero puede que lo que me compre a mí sí crezca. Entonces, hay determinados factores muy humanos que evidentemente la máquina yo creo que todavía no va a poder, replicar de alguna manera. Mientras mejora, pero por otro lado, mientras mejor alimente a la máquina, a la inteligencia artificial, con información que sea buena para tomar decisiones, el tema puede ir. Creo que un punto que queda pendiente de esta exposición es sumar a esta exposición una lámina donde haya 3 o 4 nombres de inteligencia artificial que puedan ser aplicados para tema de comercio internacional. Me comprometo a mandar esa información. De alguna manera, no sé si, entiendo que se demoran unos días en subir el PowerPoint, ¿cierto? Al YouTube, a la exposición al YouTube. Sí, igual forma podemos disponer
en coordinación su presentación, en caso que quisiese adicionar unas láminas, normal, estamos Me comprometo a eso. dispuestos. Me comprometo a eso. Insisto que van a ser 3 o 4 ejemplos, para nada un tema completo, porque ni conozco todo el tema, ¿correcto? Porque estoy, insisto, yo metiéndome en cursos y clases respecto a ello, porque quiero justamente estar a la altura, pero definitivamente sí me puedo comprometer a dar unos 3 o 4 ejemplos, porque ya he buscado al respecto, tengo ahí las anotaciones, pero todavía no lo tengo. Y les comento por qué lo tenemos, por qué estamos en ello, porque justamente estamos cambiando el próximo año, en el 2026. Perdón, la gran mayoría de universidades que dictan negocios internacionales están cambiando la malla, es decir, la estructura de los cursos que se dictan en la carrera, justamente incluyendo el tema de inteligencia artificial. Entonces, nosotros estamos en ese proceso. Y evidentemente el tema no es hay que incluir inteligencia artificial en el curso de operaciones o hay que incluir inteligencia artificial en el tema de marketing, sino qué herramienta de inteligencia artificial vamos a incluir en cada uno de esos cursos. Por eso les digo que estamos en ese proceso, algo de información tengo. Obviamente parte de ese trabajo lo he delegado en las personas que trabajan conmigo, pero puedo hacer un gathering de eso y traerlo para que pueda complementar esta exposición. Encantada de la vida. No, encantado nosotros de poder contar con tu participación como expositora. Y nada, eso sería, bueno, es todo por esta segunda sesión del día. Pero antes de cerrarla, me gustaría, no sé si Roxana, tuvieses algunas palabras de cierre. Bueno, número uno, agradecer la presencia de todas las personas que están acá, que han tenido a bien escuchar la exposición. Creo que interesarnos en inteligencia artificial es el camino adecuado, ¿correcto? Tenemos que entender primero de qué se trata esto y cómo podemos aplicarlo a la empresa, ¿ok? Y no es un remedio para todas las enfermedades, ¿no? Hay un remedio para cada enfermedad, para cada dolencia, y hay que saber identificarlo adecuadamente. Creo que es absolutamente importante que las empresas exportadoras y toda empresa que quiera internacionalizarse tenga dentro de sus capacidades el tema de conocimientos y entendimiento de la inteligencia artificial. La competencia evidentemente va a ser más dura, ¿ok? Para aquellas empresas que no tengan dentro de sus capacidades esta herramienta. Entonces, todo apoyo de PROMPERÚ, de las universidades, que sirva justamente para ayudarlos a elevar esas capacidades, creo que estamos en lo correcto y yo aplaudo el hecho de que ustedes se interesen en estos temas. Muchísimas gracias por la oportunidad, PROMPERÚ, y ojalá que haya una siguiente oportunidad. Hasta luego.